Editorial y Librería Herder presenta Una singularidad en el modo de decir, a cargo de Rosmarie María K. Feldman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22 de la editorial. Les sugiero, antes de escuchar lo que sigue, que vuelvan a El ritmo que me habita, que es una de las presentaciones que hice hace un par de meses. Otra que puede servir muchísimo es No suficientemente puat, y finalmente Hablar y decir. Con esas tres presentaciones van a tener una base para poder escuchar lo que sigue de otra manera. En el seminario del momento de concluir, 1977-1978, Lacan continúa hablando de poesía, y el 20 de diciembre de 1977 dice, lo cito, trabajo en lo imposible a decir. Decir es otra cosa que hablar. El analizante habla, hace poesía. Hace poesía cuando lo logra. Es poco frecuente, pero él es arte. Aquí me detengo porque cuando dice él es arte, il est art, se escucha de otra manera. Sería il est art, él es arte, pero en francés se tiene que unir con la T anterior de art. Se hace una unión que suena il est art. Y cuando se escucha il est art, la significación cambia, significa es tarde. Hay un hecho de escritura fundamental que hay que destacarlo por lo que sigue después. Entonces, sería il est tard y il est tard. Él es arte y es tarde. Suenan igual el tard de tarde que el tard de arte. Por la escritura. Y a continuación dice, lo cito, corto, porque no quiero decir es tarde. El analista, él, corta. El analista, lui, tranche. Tranche, es canción. Continúa diciendo, lo que él dice es corte, es decir, participa de la escritura. En tanto que para él, lui, él equivoca en la ortografía. Escribe diferentemente, de manera que, por la gracia de la ortografía, por una manera diferente de escribir, suena otra cosa que lo que es dicho. De lo que es dicho con la intención de decir, es decir, conscientemente, aun cuando la conciencia vaya muy lejos. Es por eso que digo que ni en lo que dice el analizante, ni en lo que dice el analista hay otra cosa que escritura. No tiene alcances esta conciencia. No sabemos lo que decimos cuando hablamos. Es por eso que el analizante dice más de lo que quiere decir. El analista escande a leer lo que es de lo que quiere decir, en tanto que el analista sepa lo que él mismo quiere. Esto es importante.
Hay mucho juego en el sentido de libertad en todo eso. Eso juega en el sentido de lo que la palabra tiene de ordinario. Y algunas páginas más adelante sigue diciendo, es poner el acento en el hecho que no hay realidad. La realidad no está constituida más que por la fantasía, y la fantasía es también lo que da materia a la poesía. Un poco más adelante se pregunta, ¿cómo es que el real aparecería sin escribirse? Es en eso que el real está ahí. Está ahí por mi manera de escribirlo. La escritura es un artificio. El real solo aparece por medio del artificio, un artificio ligado al hecho que hay palabra e incluso decir. Hay seguramente escritura en el inconsciente. Fin de la cita. Y regreso ahora al poema y su escritura. En lo trabajado por Mechonic sobre el ritmo, hay muchos elementos que lo acercan al decir de Lacan. Pero hay que tomar en cuenta que Mechonic es un poeta, por lo tanto su vocabulario pertenece a otro ámbito que el analítico, y eso hace que se tenga que ubicar el ámbito desde donde habla. Él prefiere hablar de discurso en vez de habla, y para hablar de ritmo lo hace oponiéndose totalmente al signo saussuriano y al signo de Peirce, en páginas y páginas teóricas incontornables. Aquí rectifico una distinción que hice hace 2 presentaciones, donde decía que la crítica de Mechonic era más hacia el signo de Saussure y no al de Peirce. Pero no, es a todo, también a Peirce, a todo lo que tenga que ver con la manera de entender el signo lingüístico. Entonces, para poder ir entendiendo lo que Mechonic entiende por ritmo, es necesario, bueno, él lo hace de esa manera, diferenciándolo con lo que es el ritmo. Pero al ir leyendo a Mechonic, considero que hay un aporte importante para el psicoanálisis en cuanto al decir, por el real en juego. El analizante hace poesía cuando puede, retomo las palabras de Lacan. Sabemos que no es en todo discurso que un decir viene a existir. En L'Étourdi, Lacan dice, hizo falta el discurso analítico para que eso se diga. En otras palabras, bueno, un poema no es un análisis, pero hay mucho que aprender de los poemas. Mucho, por la escritura en juego, por el juego de palabras y por el ritmo. Obviamente el psicoanálisis está mucho mejor situado para ubicar ese decir por el inconsciente localizado, y cabe aclarar que no es solamente por medio de un poema que podemos localizar el real en juego. Está en la lengua, en la langue, escrito en una sola palabra de cada individuo singular.
El ritmo en Meshonic es una singularidad en un modo de decir en movimiento. En el poema, el que es sujeto es la subjetivación del lenguaje. Una escritura inventa por allí mismo su lectura, su lector, en el sentido en que es el poema el que hace al poeta y no el poeta el que hace al poema. El reconocimiento de este funcionamiento transforma las prácticas de lectura, de la escritura y del traducir, contra las costumbres culturales. Cada palabra, letra, sonido, vocal, ritmo, inmediatamente remite, despierta algo que será el lugar desde donde se habla y desde donde se escucha.